La exposición del parágrafo sobre la política era en conjunto con un compañero, por lo tanto espero que en lo que sale mi exposición él llegue, porque él iba a problematizar justamente, yo solo iba a, digamos que, explicar el parágrafo y él iba a problematizarlo. Entonces voy a comenzar. La proximidad de la que se parte desde la perspectiva política no es ya la de Madrid que se había hablado en los parágrafos anteriores, sino que Dussel privilegia aquí la relación hermano-hermano, o misma que cuando comenzaba a hablar de la proximidad. Para Dussel, esta relación tiene una mayor frontera de influencia que la relación erótica, pedagógica y antifetichista, y es condicionada de las mismas. En sentido del término política al cual se refiere Dussel, no es simplemente la acción de un político, sino que se refiere a toda acción humana social práctica que no entra dentro del campo de la erótica, pedagógica y fetichista. Con la relación hermano-hermano se refiere, pues, a la relación práctica de la producción, a las relaciones entre gobernantes y gobernado, entre gobernante y gobernado, las relaciones de grupos sociales y de los modos de producción de estas. Para Dussel, la relación práctica política, esta que llama de hermano-hermano, se da necesariamente dentro de una totalidad estructurada institucionalmente como una forma social histórica y bajo el poder de un Estado. Además menciona que la vida política es sistemática, lo ha sido siempre desde que los seres humanos comenzaron a formar sociedades. Es un sistema en donde cada quien lleva a cabo responsabilidades compartidas en diversos modos de producción. Cada quien tiene una función y la función de cada miembro de la sociedad está orgánicamente ligada a las funciones de los demás, de manera que toda la sociedad tenga una estructura funcional. Esta funcionalidad, menciona Dussel, se va desarrollando a través del tiempo hasta llegar a su época clásica. Posterior a esto viene la decadencia, cuando el todo funcional es incapaz de responder o adaptarse a las exigencias de una nueva edad histórica. Para Dussel, las relaciones políticas son las relaciones sociales de producción que se establecen entre las clases. Todo sistema político tiene un modelo práctico que logra su estabilidad a través de la funcionalidad institucional orgánicas. El sistema político es un sistema de sistemas en el cual existe una totalidad hegemónica, una sociedad primordialmente capitalista que radica en el centro. Más allá de esta, en la periferia, se encuentra el pueblo. ¿Pero qué es el pueblo? Dussel llama pueblo a los oprimidos de la totalidad política. Estos oprimidos son partes funcionales de la estructura de la totalidad política que llevan a cabo trabajos alienantes, mismos que les impiden satisfacer las necesidades que el mismo sistema les genera. Esto hace que estas clases explotadas tengan el anhelo de un nuevo sistema, un sistema diferente del actual que los mantiene oprimidos. El centro del sistema mundial es Estados Unidos, y en segundo grado algunos otros países como Europa, Japón y Canadá. Cabe señalar que el texto de la Filosofía de la Liberación es de los años 70, y hago notar esto porque la dinámica global ha modificado el panorama político económico de una manera que tal vez tenga relación con lo que más adelante señalará el autor, y es la tendencia del sistema a degradarse posterior a su etapa de apogeo. Hoy en día, por ejemplo, Europa y Japón ya no tienen el poder que tenían hace algunas décadas. El resto de los países están constituidos por el pueblo, son la periferia oprimida. El pueblo es el otro del imperio, de las sociedades capitalistas. Aun cuando las naciones son, no quiere decir que todos los individuos que las conforman sean pueblo. En estas naciones periféricas también hay clases dominantes y sectores intermedios. Por lo tanto, no son pueblo en su totalidad, sino en cuanto a sus clases oprimidas, por aquellos que, como dice Dussel, a veces ni son parte de la nación. Las clases geopolíticas en las naciones periféricas son las clases campesinas negadas desde la centralidad de las capitales, las clases surgidas en las industrias, la pequeña burguesía revolucionaria, los marginados y las etnias. Son estas clases oprimidas quienes en su cultura guardan la máxima exterioridad del sistema mundial actual. Por lo tanto, solo ellas quienes pueden presentar una alternativa real a la humanidad futura. En este sentido, Dussel señala que el antiimperialismo puede ser puramente aparente, equívoco o revolucionario, pero solo es real cuando surge del pueblo, de las clases oprimidas. Es por eso que los países pobres, los de la periferia, se han transformado en los enemigos de los países de los imperialistas. El capitalismo les teme y por eso los explota sistemáticamente. Impide el pleno poder ejercido por las masas populares, ya que perder el control sobre una nación periférica no solo implicaría no exportar sus productos a ella, sino porque a través del control de estos mercados es que genera la plusvalía que posibilita la obtención de sus cuantiosas ganancias.
Es por ello que intenta a toda costa detener su avance, evitar que se salga de control, pues si esto llegara a pasar, se traduciría de la supervivencia de la totalidad del sistema del centro. Una de las características fundamentales del imperialismo es la praxis de dominación que se lleva a cabo a través de la extracción de la plusvalía y que es respaldada por el control militar profesional y la violencia racionalizada. Esta última resulta ser la forma más evolucionada de la praxis de la dominación. Esta praxis se ha vuelto tan maquiavélica que no ve con malos ojos apoyar la corrupción y el asesinato para favorecer sus intereses particulares. Al hombre imperialista no le inquieta llevar a cabo actos inmorales detrás de su actuar. Detrás de su actuar existe un netos que justifica sus acciones, que los deslinda de su responsabilidad, que los hace creer que en realidad lo hacen por un bien mayor. Cabe señalar que las clases del centro y de la periferia no están hoy en la misma situación. Las clases del centro abusan de las de la periferia. La alienación de las clases oprimidas en la periferia se lleva a cabo por el drenaje de plusvalía, por la explotación del obrero por parte del empresario, quien obtiene el capital a costa del trabajo del otro. Con el tiempo, las clases oprimidas van tomando conciencia de que son dominadas y por lo mismo conciencia de que necesitan romper los lazos de dependencia dominadora. Necesita de la liberación, es un proceso inevitable. Cuando esto sucede, se enfrentan a las fuerzas del orden, a las fuerzas de la represión nacional. El proceso político de la liberación, menciona Dussel, se juega en la liberación de las clases campesinas y obreras porque éstas fueron y son las que permiten y mantienen la plusvalía. Es por ello que, de todos los sistemas políticos, que son muchos y muy diversos, solo los socialismos democráticos populares pueden ser un modelo real de liberación. Todos los demás modelos son ineficaces porque en los momentos de crisis suele pasar que las clases dominantes nacionales se alían a las transnacionales y al imperialismo para seguir oprimiendo al pueblo en busca del beneficio particular. Como se menciona anteriormente, sin la revolución social por parte de las clases oprimidas de los países periféricos, será imposible que se lleve a cabo la auténtica liberación nacional y, por lo tanto, tampoco habrá esperanza para la cultura mundial del futuro de una alternativa hacia la liberación, ya que la aniquilación cultural de la periferia por parte del centro resultará en su propia destrucción. Liberación significa, pues, la liberación de las naciones periféricas y, al mismo tiempo, la toma del poder de las clases populares y la reorganización de la forma social. Si esto no se da de manera conjunta, la política de la liberación quedará solo en una antología ideológica. En el proceso de liberación surge y surgirá la figura del liberador. Este, dirá Dussel, es el prototipo del hombre político, los que dan su vida por el pueblo oprimido, aquellos que en su proyecto de liberación niegan la negación de los oprimidos y afirman su exterioridad. El proyecto de liberación, que se encuentra en la cultura de un pueblo como alteridad, es el bien común futuro. Es por ello que la vida es tomada por el valiente como mediación, porque está dispuesto a entregarla, a sacrificarse por la liberación del pueblo, de destruir lo antiguo. Dussel distingue 4 procesos estructurales en los cuales pueden pasar, valdría la pena preguntar si esto ocurre necesariamente, los sistemas políticos o formaciones sociales. El es el tiempo de la liberación, que parte de la opresión, la cual es una respuesta por parte del que se libera de una lucha que ha iniciado el dominador. Esta lucha de oprimidos no la hace la milicia profesionalizada, sino personajes oprimidos que toman el papel de luchadores. En segundo lugar, se encuentra el tiempo de la organización, del nuevo modo de producción y Estado, en la cual el luchador cede el paso a los grandes pensadores políticos que estructura la nueva organización. La siguiente es la época clásica, la época de la estabilidad y el ascenso, y finalmente el cuarto proceso es al mismo tiempo el esplendor y la decadencia. Decadencia en la que el Estado se endurece, las fuerzas productivas crecen y se da nuevamente la represión de los oprimidos. Finalmente, Dussel señala que durante el tiempo de la liberación, el etos está cimentado en valores como la fortaleza, la valentía, la prudencia y la templanza. La preocupación por los pobres, por el pueblo, es la sustancia del etos liberador. La responsabilidad por el otro, la deuda con el otro de Levinas, son lo que da al liberador la fuerza para dirigir el futuro hacia una sociedad más justa y humana. Y aquí es cuando exponía el otro compañero. Pero no ha llegado, ¿no? No ha llegado. Bueno. Entonces, como no llegó el otro compañero, empezamos con comentarios del compañero acá. Hacemos el diálogo hasta mientras llegue el otro compañero y si no, pues continuamos. ¿Está bien? Preguntas.
sea, algunos de estos temas ya habíamos tocado o visto, ¿no? Entonces ya ahí habrían más elementos como para poder dialogar aquí con el compañero. A ver, había una pregunta que íbamos caminando y íbamos discutiendo. ¿Hasta dónde se puede hablar? Es muy clara la clase que diste hace rato, ¿no? Pero el compañero que lo remarque o cómo podríamos verlo, porque discutíamos un poco qué es eso de pueblo, ¿no? Al final de cuentas, ¿qué es eso de pueblo? Porque podemos ver al pueblo, no siempre el pueblo es consciente de su propia lucha, ¿no? No sé cómo decirlo. Es que a veces no hay lucha en el pueblo, ¿no? O sea, a veces es pueblo sin haber lucha. La ambigüedad de la categoría de pueblo, ¿no? Puede estar en el estadio de fútbol, si yo soy de México, ¿no? Me voy al Ángel y soy muy patriota y soy pueblo. Y que entonces, ¿cómo podemos decir si ese pueblo, que al final de cuentas también está presente, también es oprimido, también muchas cargas, no necesariamente es el que está luchando en las calles? Y entonces aduce cómo está entendiendo esa categoría de pueblo, porque puede en algún momento, si nos dicen así, el pueblo es muy populista, ¿no? Lo que se le criticó a Cheruti es populista la filosofía de Russell. ¿Cómo salir de esa trampa del populismo? ¿Cómo dejarlo claro para que quede mayor explicado la categoría de pueblo? Pero yo creo que es poco complicado porque no sé si él esté pensando, justo creo que no es el tema populista, pero tampoco está completamente deslindado, ¿no? Yo diría que intenta ser muy claro cuando especifica que no es que, por ejemplo, dice hay países que son pueblo, no en tanto, o sea, hay diferentes jerarquías, ¿no? Y en esas jerarquías hay un dominador y hay clases medias y esos no son pueblo, ¿no? O sea, el pueblo es el oprimido. Creo que, aunque parece muy vacío, creo que es la única forma concreta de describirlo, ¿no? Y tampoco te puedes ir más allá porque entonces tendrías que meterte en una cosa de definirlo ontológicamente y creo que tampoco quiere, da la impresión de que no quiere llegar a ese punto, ¿no? Decir cuál es la clasificación, o sea, qué te hace pueblo o qué te hace o qué no, o sea, no se quiere meter en una metafísica de la clase social. Pero creo que es muy fácil, a lo mejor creo que aquí, tal vez en otros grupos sociales no sea tan fácil, ¿no? Pero aquí saber quién es el oprimido, ¿no? Y además que sí hay ciertos grados de opresión, ¿no? Yo puedo decir que yo soy el oprimido porque de alguna manera sí soy el oprimido, pero a ver, no soy el oprimido, no soy un campesino, ¿no? Que esos que sí que son oprimidos, ¿no? Entonces yo creo que de alguna manera sí está tomando en cuenta y saber hay oprimidos de... Y él lo dice, ¿no? Hay, primero dice los obreros y los trabajadores del campo, los campesinos. ¿En qué? Digo, uno podrá decir, bueno, también la persona que ostenta el poder, también es oprimido de cierta manera, ¿no? Pues sin embargo, creo que no se está refiriendo a eso. Y eso queda más claro cuando dice no a las clases intermedias. No refiriéndose tal cual a la clase media, sino él dice, bueno, hay como el dominante primordial y luego hay unos semidominantes. Entonces habría que entenderlo desde dos puntos. El oprimido, bueno, el pueblo es aquel que es el oprimido y aquel que no es el dominante, ¿no? Creo que yo me atrevería a decir lo que es así, pero no sé. También, bueno, a mí, cuando el primer acercamiento que tuve con la obra de Dussel fue justamente en política, porque yo estudié política. Y a mí siempre, bueno, siguiendo debates como de los pensadores políticos contemporáneos, me causaba, pues no sé, como inquietud porque Dussel volvía a remitirse a la categoría de pueblo, precisamente cuando, pues desde dos frentes se atacaba el debate del populismo, sobre todo en un momento que pasó el país. Pero ahora que, bueno, he avanzado como en lecturas diferentes y todo, me doy cuenta de que el populismo es una forma
por ejemplo, para los liberales, como, no sé, casi la corrupción de las instituciones y todo esto. Y por otro lado, para los marxistas más estructuralistas, es como el izquierdismo, ¿no? O justamente, incluso los que criticaban a Gramsci por la idea de la hegemonía y todo eso. Y por otro lado también estaban como los que trataban de reivindicar los procesos políticos en Latinoamérica, sobre todo a partir de Chávez, como la clave, ¿no? Uh-huh. Pero creo que Dussel retoma en primer lugar, bueno, en varios lados lo dicen, ¿no? Que pueblo viene incluso desde la tradición profética, ¿no? de los pueblos semitas. Porque, bueno, la idea del pueblo de Israel es un poco eso, como de que son, digamos, como los oprimidos, ¿no? Pero también pienso que está en su obra política, está presente la idea, o sea, recupera muchas cosas, ¿no? Pienso que es una estrategia interesante el hecho de que Dussel no se remita a la categoría de clase, ¿no? Por ejemplo, en términos de las luchas políticas, porque pueblo sí es más abierto y pueblo justamente es vacío, como tú dijiste, pero a diferencia, por ejemplo, de autores como Laclau, para quien sí puede haber populismos de derecha y populismos de izquierda, y él lo piensa más como una forma de la política, por ejemplo, Laclau. Dussel piensa que sí tiene un sustento, ¿no? Que es precisamente remitirse a los oprimidos, pero que se hace, no sé, como efectivo su estatuto de pueblo, en tanto que hay una labor política. No sé si me explico, o sea, que no simplemente por ser oprimido eres parte del pueblo, a eso me refiero, sino que justamente pasa por una politización ¿De la opresión? del oprimido, pues. Porque como dicen, ¿no? O sea, puede ser que un oprimido se sienta parte del pueblo porque va a los partidos de la selección, pero hace el uso de esa categoría de uso en la política se refiere justamente a que se construye ese pueblo, ¿no? O sea, que no está dado como tal por la pura opresión, sino que pasa por el ejercicio de la politización de las demandas o de los diferentes niveles de opresión a los que tú te referías. Uh-huh. A ver, primero sobre el por qué sigue, decías, ¿no? Porque parece ser que toma una connotación negativa la palabra pueblo y por qué Dussel la sigue usando. Bueno, habrá que preguntárselo a Dussel, pero me da un poco la impresión de que él está usando el sentido más originario de la palabra y que no lo va a abandonar porque tenga una connotación negativa, porque eso es lo que él quiere decir, ¿no? A ver, yo lo que quiero decir es pueblo en este sentido, ¿no? Y además me parece que pensando en lo mismo, que la estrategia del dominador en algún sentido podría ser la desvirtualización de un significado como medio de dominación, como medio de lo que él llama violencia racional, pues tampoco hay que renunciar, ¿no? O sea, 2 más 2 va a seguir siendo 4 siempre, y no porque 4 esté desvirtuado vamos a decir, bueno, 3.75. ¿No? Yo creo que lo que está diciendo es, no hay que cambiarlo porque eso es lo que queremos decir. Y porque porque no es esta palabra ha tenido un significado desde hace miles de años, y no por casualidad, ¿no? Se debe tener un sentido etimológico mucho más importante que el que a lo mejor nosotros alcanzamos a ver. Sobre lo que decías de que es pueblo solo en el medio político, es que no nada se escapa a esto, ¿no? Yo no sabría si me estoy equivocando al decir, pero creo que al hablar de la relación hermano-hermano, si bien ya no está hablando de la relación madre-hijos, sigue siendo una relación primigenia, ¿no? Y esta no va a haber momentos en los que existe, en los que no. Entonces, sí, pero no, o sea, sí lo que dices de que hay pueblo en tanto que hay este medio político, pero tampoco no podría existir el otro, ¿no? O sea,
Creo que va por ahí. Y no sé si estoy entendiendo la pregunta, además. Pues no era una pregunta, o sea, era un comentario ok. de una reflexión que había hecho, ¿no? Que justamente me doy cuenta de que el hecho de que siga utilizando la categoría no es como tú dices, porque no la va a dejar de utilizar porque estaba de moda criticar el feminismo. Sí, creo que y me parece bastante importante que es seguir yendo al núcleo del lenguaje, ¿no? Que juega un papel bien importante en esto. Solamente un comentario para redondear esto que decían. Cuando Dussel está de la liberación, en fines de la década del 60, principios de la década del 70, en los movimientos de emancipación hay una presencia fuerte del pueblo, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, el marxismo, digamos, como marco teórico, está bien fuerte, bien fuerte. Todo el mundo sabe que Dussel, hasta fines del 70, principios de los 80, no es marxista. Para poder entender el fenómeno de los procesos de liberación al contexto de la teoría de la dependencia, Dussel a la categoría de pueblo, ¿no? Pero digamos porque ve la presencia del pueblo en las luchas insurgentes, todo eso, digamos, ve eso, entonces eso trata de formalizar, ¿no? No tiene formación marxista. En cambio, en el marxismo, la concepción clasista, o sea, clase, es muy fuerte, ¿no? Que yo recuerdo desde la primera discusión, charla, plática, o primer articulito, librito que uno lee, lo primero que uno aprende es que la clase social revolucionaria por antonomasia es obrera. Ahora, ¿por qué es la clase obrera? Porque es la única que no tiene nada. No es el campesino, primero porque es premoderno y es propiedad privada, o sea, tiene la tierra, ¿no? Entonces, como tiene propiedad privada, entonces va a defender sus intereses y por eso se puede como aliar con la derecha, con la burguesía, etcétera, etcétera. Pero no, el único que no tiene nada que perder, justamente porque no tiene nada, es el obrero. Entonces todos los marxistas dicen eso. Entonces, cualquier análisis científico de la realidad tiene que partir del concepto de clase social y no de pueblo, porque por un lado es ambiguo, ¿no? Ha sido ambiguo, es ambiguo, va a seguir siendo ambiguo. Y por otro lado, no es científico, ¿no? Porque Marx nunca partió del pueblo, partió de la clase social. Ese era, digamos, el canon de la discusión. Cuando Dussel aparece con el concepto de pueblo, populista. ¿No? Populista. Entonces, y por eso, lo que recordaba aquí nuestro amigo Gabriel, por eso se pone a estudiar a Marx, ¿no? Porque, o sea, digamos, tu filosofía de la liberación es mera ideología, que no está fundamentada en un discurso científico como el marxista. Cuando cuando le dicen eso a Dussel, que le dan en la torre, así, pero digamos el mero hígado, ¿ahora qué hago, hijos? ¿Ahora qué hago? ¿No? ¿Cómo demuestro que mi filosofía no es mera ideología? ¿No? Sino que es científica, verdadera, qué sé yo. No, y quienes le dan eso así, pero así en el mismísimo lugar, ¿no es cierto? Son los marxistas, ¿no? Y aquí en México, ¿no? Entonces dice, pues voy a estudiar a Marx, ¿no? Pero lo primero que uno tiene a mano siempre no es Marx, sino que son las versiones de Marx. Y en ese entonces lo más difundido, lo fuerte, era Althusser. Ustedes no se imaginan cómo aquí estaba pegando, pero fuerte Althusser, ¿no? El método, así, los aparatos ideológicos de Estado, estructuras, pero fuerte, no solamente aquí, sino todos los althuserianos eran bien fuertes, eran durísimos, ¿no? Y aparentemente eran científicos, ¿no? Con esto de estructura, infraestructura. Entonces, él leyendo, como ya es filósofo y tiene categorías, él se da cuenta de que el pensador, ¿no? Esté aquí en la China, nunca se va a ir a los estudios o las versiones, va a ir a la fuente. Y lo que encuentra es cualquier cantidad. Entonces dije, bueno, vamos a partir de la fuente. Entonces, a Gabriel se puso de 10 años a Marx. Entonces, después de los 10 años de estudiar a Marx, evidentemente hace una aprehensión del concepto de clase social. Pero se da cuenta, Dussel, de que el concepto de clase social no anula el concepto de pueblo.
¿no? Tiene su relevancia, sigue teniendo su relevancia, va a seguir teniendo su relevancia el concepto de clase social, pero no anula, especialmente en pueblos como los latinoamericanos, por la presencia no solamente popular, sino del componente cultural de lo popular. Entonces, después de esos 10 años, dice, voy a seguir utilizando el concepto de pueblo. No, porque Marx me lo autoriza, porque Marx hace uso del concepto de pueblo, pero no en el sentido de clase social, ¿no? Sí, como referencia más amplia, hace Marx. Y los tres libros que Dussel escribe sobre Marx, sobre las 4 redacciones del Capital, cuándo y dónde Marx hace uso del concepto de pueblo, pero evidentemente no desarrollado como Dussel habría querido desarrollarlo, ¿no? Entonces, después se enfrenta al problema de esto, ¿seguimos desarrollando o no seguimos desarrollando el problema, ¿no? Sigue siendo un problema pendiente esto. Además, ahorita que lo decías, me hizo pensar que usar el concepto es parte de la liberación. Es parte de la liberación, pero no es toda la liberación. No. Pues lo mismo con el concepto de clase social, ¿no? Es pertinente, hay que usarlo, sí, hay que retratarlo, sí, pero no es todo, ¿no? Y el problema se nos aclara más durante la década del 90. Con el modelo neoliberal empiezan a desaparecer cualquier cantidad de obreros, son relocalizados. O sea, hasta fines de los 80 no habían, bueno, hace poquito los han quitado del centro, ¿no? Cualquier cantidad de vendedores de fayuca, ¿no? Pero todos los despedidos de las fábricas, todos los obreros despedidos de las fábricas, empezaron a ubicarse por ahí. Ahora los han quitado de por ahí, ¿no? Pero era impresionante la cantidad de gente despedida, impresionante, ¿no? Entonces, digamos, el contenido del concepto de clase social se empieza a reducir. O sea, la cantidad de obreros, no solamente en América Latina, sino a nivel reducido. Entonces, ¿no? Por eso aparece con fuerza la categoría de movimientos sociales, ¿no? Pero que no surge en la década del 90. Eso surge en la discusión, en el momento en el cual se discute, fines del siglo XIX, si vamos a hablar de clases sociales o de movimientos sociales. Triunfa es la de clase social. Entonces, en la década del 90 se retrotrae la categoría de, bueno, era concepto nomás todavía, de movimientos sociales, como alternativa, digamos, al uso del concepto de pueblo, ¿no? Es la historia más o menos del concepto. Entonces, ahora todo el mundo habla de movimientos sociales, casi nadie habla de clase social, y hay que volver al concepto de clase social. Hay que volver al concepto de clase social por el componente de la conciencia. Esto señalaba muy bien Seligman. Si hay algo que distingue a la clase social, llamada en este caso proletariado, ¿no? O clase obrera, es el grado de conciencia, ¿no? Que había desarrollado. Cosa que, digamos, los movimientos sociales no necesariamente lo tienen. Y, digamos, muchos sectores del pueblo tampoco lo tienen, ¿no? Entonces, ¿cómo rescatamos eso? Sigue siendo problema, ¿no? ¿No está primero el compañero? Después, no, pero él había levantado primero, sí, después el compañero. Aquí dices en tu página, en la página 3, dices el capital les teme y por eso los explota. Pero aquí dices perder el control sobre una nación periférica no solo implica no exportar sus productos. Creo que esa idea es algo incorrecta. O sea, sí es correcto que genera plusvalía, pero no es preciso que exporta sus productos. Yo creo que más bien partiendo de una lectura de libros como La Ley del Valor y el Intercambio Desigual, de Samir Amin, entender que el capital no exporta sus productos, sino que hace una transferencia de valor de la periferia al centro. Entonces hace una transferencia de su fábrica y de su modo de producción a la periferia. De ese modo transfieren no solamente el modo de producción, sino el producto, la forma de producir el producto y la forma de consumir el producto. El capital genera entonces no solamente consumidores, sino que se apropia del valor de los demás. Entonces, en ese sentido, aquí dice,
que posibilita la obtención de controles ganancias, pues más bien es eso, ¿no? Es la transferencia de valor de la periferia, ¿no? Sí. Por ejemplo, si nosotros lo volvemos a analizar, podría decirse que el sistema como una totalidad es un centro de poder que transfiere su ideología al mundo entero y entiende el mundo entero en función de una periferia o un capital en potencia que puede ser integrado en su lógica y dominado, conquistado, etcétera, ¿no? Pero si nosotros queremos entender cómo va a tomar personificación un sujeto histórico de ruptura con ese sistema, yo creo que Dussel lo que hace más bien cuando habla de pueblo, precisamente no solamente entiende al obrero como el sujeto capaz de poder transformar el sistema, sino precisamente a aquello que ha quedado fuera de ese modelo, ¿no? de un centro de poder económico a través del cual giran las periferias, sino que ha quedado algo que está todavía más allá y que ha quedado fuera de ese sistema satelital, ¿no? Por así decir, ¿no? Que es precisamente la y en esa exterioridad se encuentran precisamente todos esos sujetos que han quedado excluidos de ese modo de producción, ¿no? Ahora personificar a esa exterioridad en un sujeto histórico social que dé esa ruptura, pues yo creo que esa es la labor que está intentando hacer Dussel, ¿no? De darle voz a esos sujetos que no tienen voz, ¿no? Darle cabida, ¿no? O no digamos ya una integración, porque también hablar en términos de integración sería así como subsumir al otro en un proyecto que no es el proyecto del otro, ¿no? Sino más bien en función de decir de una responsabilidad compartida, ¿no? En que entonces el sujeto que participa en el proyecto de liberación es un sujeto que no solamente tiene conciencia de sí, sino que conciencia del proyecto histórico, ¿no? de realmente participar en él y formar una parte integrante y fundamental del proyecto. No como su subsunción o su integración en un proyecto, porque entonces eso sería una vez más dominación, ¿no? Yo siento que más bien la posibilidad de integrar el discurso crítico a la realidad sí es algo que sea alcanzable en la práctica y que lo único que realmente nos va a hacer presentes o que nos va a traer hacia la realidad en contingencia, pues es la originalidad, ¿no? La originalidad de poder utilizar esas categorías, esos conceptos y poder describir nuestra propia realidad, ¿no? Nuestro propio contexto. Y en ese sentido yo creo que sí es posible integrar y articular las categorías, ¿no? Pero también habría que entender que una categoría, un concepto, puede a la última instancia no significar nada, ser un concepto vacío. Todo en última instancia van a tener una significación, pero solo en la medida en que tienen un contenido articulado, ¿no? Y entonces en última instancia el contenido articulado que va a expresar ya sea efectiva o no tenga ningún sentido, ¿no? Sí, sí, sí. No, estoy de acuerdo contigo. Fíjate que cuando decías hablabas como el proyecto, cuando Dussel al final del parágrafo dice que hay 4 momentos, 4, a mí me queda idea de que se olvidó un poco de su labor, que ha sido la de hacer conciencia, ¿no? Porque él dice, hay 4 procesos estructurales por los cuales pueden pasar los sistemas políticos o formaciones sociales. El primero de ellos es el tiempo de la liberación, que parte de la opresión, la cual es respuesta por parte del que se libera de una lucha que ha iniciado. O sea, para él ese primer momento, o a mí me da la impresión, o yo lo estoy entendiendo así, que no quiere decir que sea correcto, pero me da la impresión de que él está pensando que el primer momento es esa lucha, cuando creo que que antes de la lucha hay el momento de la toma de conciencia, del cual habla antes, o sea, sí él lo menciona,
pero ya no lo está enumerando en este sentido. Tú decías la figura del luchador, bueno, lo que él habla como la figura del luchador. Creo que y él dice, bueno, después el luchador tendrá que ceder digamos, la iniciativa tienen que hacer a la organización, ¿no? A los pensadores que tienen que organizar. Yo creo que antes del luchador hay la imagen de un pensador que tiene conciencia, que tiene que ser conscientes, ¿no? Y ese me parece que puede ser individual o colectivo, o sea, puede ser un pensador o muchos pensadores que tienen que hacer consciente. Y creo que es todo, me parece que estoy de acuerdo con lo que dices. Aquí en número 7 dice Europa y Japón ya no tienen el poder que tenían hace unas décadas. El resto de los países están constituidos por el pueblo. Son la periferia oprimida. El pueblo es el otro del imperio y de las sociedades socialistas. De acuerdo a esta, como lo tienes construido, creo que te refieres al otro. El pueblo es el otro, Sí. como alteridad Sí. del imperio. De las sociedades capitalistas, eso me confunde un poco esa coma, es la manera de redactarlo, pero hay pueblos que están en el lugar del otro, más dicho, en ese no lugar del otro, y que son capitalistas como nuestro país. Una idea sobre esto también que se me ocurre, de cómo es que determinamos la conciencia o inconsciencia de un grupo. O sea, bajo qué parámetros decimos que un grupo, estilo Marx, decir que bueno, la conciencia va a venir de las obreras y que son los que van a tomar las riendas posteriormente. Yo pondría en duda eso por un comentario de continuación que voy a hacer. Entonces, la idea sería tal vez invertir eso. El otro, la otredad, la parte que está fuera de la realidad, que está siendo inconsciente, que está siendo sometida a sus propias pasiones, esas dos pasiones fundamentales del ser humano, que son la violencia y la sexualidad, que la caracterizan ese mundo inconsciente. Sería más bien el de los opresores, porque son los que están llevando a la ruina al mundo entero. Entonces, los que se resisten a esa ruina serían más bien los conscientes, los que dicen, a ver, espérate, es que hasta por instinto, por aquí no va la cosa. La otra es, dice, una de las características fundamentales del imperialismo es la praxis de dominación que se lleva a cabo a través de la extracción de la plusvalía y respaldada por el control militar, profesional y la violencia racionalizada. Esta última resulta ser la forma más evolucionada de la praxis de la dominación. Aquí dos cosas. Una, poner en duda esto de la violencia racionalizada. Pongámonos a pensar qué violencia no es racionalizada. Bueno, a ver, un escuadrón de la muerte que llega a ¿qué te gusta? A la playa o a Guerrero o en África, pero estas personas, ¿quiénes las armaron? ¿Quiénes les dieron instrucciones de hacer determinadas acciones? Como lo es un escuadrón de la muerte. Un escuadrón de la muerte, si lo piensas de esa forma, no es totalmente. Los enviaron con propósitos específicos de deshacerse de una población. Eso lo hicieron en Guatemala, lo hicieron en Honduras, y vienen a hacerlo aquí en México con motivos muy específicos. Que ver con una agenda de prender la mente ciertas zonas, es crear una zona de conflicto, y estas sí son las estrategias del imperialismo, y las han hecho una y otra vez, y las vuelven a hacer porque les funcionan. Entonces, ¿qué tan racional o irracional es esa violencia cuando más bien está siendo planeada con mucho cuidado, con mucha cautela y con muchos años de anticipación? Que no todos lo pueden tener en su control, claro que no, hay cosas que se les van a salir de las manos, pero la violencia que viene de parte del Estado, política, es racional. La otra es que la violencia racionalizada no es la forma más evolucionada de la praxis de la dominación. Tal vez más el desfase de cuando aborda Russell estos temas y la actualidad, que
pudieron haber pasado 10, 15, 20 años, pero aún así yo apuntaría nada más una cosa, por decir la cantidad de cosas en las que ha evolucionado las formas en las que se instrumentaliza el poder, y una de esas es la nanotecnología, por ejemplo. Hay vacunas con nanotecnología incluida que pueden tener virus muy específicos para crear muertes o programas eugenésicos, por ejemplo. Entonces, las formas de dominación a través de la química, a través de otro tipo de armas como psíquicas, a través de ondas, por ejemplo, sonoras, binaurales, son las formas más evolucionadas de la dominación, y eso es a lo que Foucault llama biopolítica, en donde está insertados los instrumentos de poder hasta en la vida de sexualidad de la gente, hasta en la forma más íntima en la que lleva o cree llevar su vida en libertad. Entonces aquí subyace una trampa de los sistemas en los que vivimos, sea un poquito hacia la izquierda o hacia la derecha, es en términos de liberación. Entonces, ¿qué es más fácil? Encontraron, digamos, los dominadores, que era más fácil tenerlos encadenados o darles libertad. Obviamente encontró que era más fácil tenerlos en libertad, o una supuesta libertad, que pueden estar buscando todo el tiempo interminablemente, encadenados a la vez a esa búsqueda de la libertad, pero siempre con esta ilusión de que pueden elegir y de que son libres. Y eso es lo que sucede en nuestras supuestas democracias, la ilusión de que puedes elegir. Entonces, de esa manera, más calmaditos, ¿no? Entonces, ya no se trata de que estén sometidos solamente por esos instrumentos antiguos del imperialismo. Son nuevos ciclos en los que el neocapitalismo, bueno, se me acabo de inventar, pero la neocolonización, es decir, la neocolonización tiene nuevas formas. Si no, ya el neocapitalismo está cabrón. A salir de ahí. Creo que ya murió, más bien ya terminó su ciclo, pero sí surge la neocolonización con esas nuevas formas de dominación. Ok, yo creo que es error mío el tema de cómo se entendió violencia racionalizada. En ese sentido, yo diría que toda la violencia tendría que ser violencia racionalizada, porque todo acto humano es un acto de la razón, ¿no? Algunos parece que no, pero lo son. Él se está refiriendo aquí, y yo digo que es mi error porque no lo especifiqué, pero él se está refiriendo a la violencia que se sentido ya no sin esta forma de oprimir, pareciera que sin violencia física, ¿me explico? O sea, creo que está pensando en los medios de comunicación, ¿no? La forma en que se oprime la racionalidad de las personas a través de los medios de comunicación o de los diferentes espectáculos de la nueva, pues de estos mecanismos del capital, ¿no? A eso se está refiriendo con la violencia racionalizada. Que creo que justo lo que dices me parece que es verdad, y nada más habría que acotarla en ese sentido para yo explicar a qué está refiriendo. Luego, cuando preguntas de si el pueblo, creo que no sé si entendí bien tu pregunta, estás cuestionando si es del pueblo de donde tendría que venir el movimiento de liberación, el proyecto de liberación, y tú dices, ¿por qué ese y no otros que parecería que tendrían otra, ¿no? ¿Esa es tu pregunta más o menos? Porque yo creo que lo que está pensando es que los movimientos de liberación que de alguna manera se van viendo, o al menos los que tocan vivir en esta época, son del pueblo. O sea, es el pueblo quien los ha hecho, quien los hizo en los años 60, o sea, Cuba, no hay forma ahí de decir, o sea, yo me acuerdo mucho en una clase de filosofía de la licenciatura, yo estudié la licenciatura en la UP, y entonces decía un profesor, es que la revolución viene de la clase media, ¿no? Y yo decía, no es cierto. O sea, la clase media está muy cómoda en su lugar, es un commodity, y aquí estamos bien, ¿no? La verdad, la gente que hace la verdadera revolución está en Guerrero, agarrándose a... ¿no? Nosotros estamos aquí creyendo que hacemos la revolución, ¿no? Entonces, yo creo que sí, y creo que no sé si él esté pensando Dussel a balazos, pero por lo pronto está pensando que los lugares donde él ve que se empieza a hacer la revolución es el pueblo quien empieza a tomar conciencia y
que está un poco cansado. Y yo no sé si porque está cansado o porque tiene hambre, ¿no? Sí. Bueno, Sí. el contexto actual es un poco ambiguo decirle la realidad, ¿no? Pero como están las cosas en México, lo más posible es que más bien tenga que sufrir la clase media y alta para que haga algo. Porque eso es lo que pasó en Colombia, por ejemplo. Los paralelismos históricos son muchos, en donde se puede analizar lo que sucedió allá, las estrategias militares del imperialismo que aplicaron los que se están aplicando aquí son sumamente parecidas. Nada más les cambian algunos nombres, inclusive los asesores militares son los mismos. Bueno, la cuestión es que lo que hablan los analistas, como hace poco hubo un seminario Colombia-México aquí en la torre de esto, es lo que ha sufrido la clase de abajo para hacer algo al respecto, porque si no va a ser imposible la organización debido a la extensión del territorio y a la cantidad de pueblos tan diferentes que hay. Entonces, muchas veces para ponerse de acuerdo en una sola lucha suena utópico. Sería más viable que hubiera intervención internacional latinoamericana, una cosa por el estilo, a que en realidad sucediera eso aquí en México. Entonces, yo lo vería más bien como una cuestión también de la clase media y de la clase política en hacer algo al respecto, porque ya le va a pasar y le va a afectar directamente. También van a ser secuestrados, también van a ser asesinados igual que los demás, y entonces hagan algo. Ok, a ver, creo que es bien, prácticamente yo te diría que es imposible ver de dónde va a venir el movimiento el proyecto de liberación. Es más, yo me atrevería a decir que es muy difícil saber si va a venir, ¿no? Porque aunque parece que es inevitable, tampoco parece ser que vaya por algún lado, allá esté surgiendo, ¿no? O sea, sí se ven rasgos, pero siempre esos diluyendo y entonces regresamos a los cuántos meses llevamos y todavía no sabemos qué pasó, ¿no? Entonces, repito, te digo que Dussel lo que está viendo es esto, que está saliendo del pueblo y lo está viendo en los países latinoamericanos de Sudamérica, ¿no? Y en África, que está viendo del pueblo. Hoy en día, de alguna manera, ha cambiado el panorama y dices, no parece ser que la clase media, es más fácil que tome conciencia. Ahora, yo te diría, yo creo que por el modelo económico, pues la clase media no está muy lejos de convertirse en pueblo, ¿no? Entonces, al final de cuentas será el pueblo quien... Porque es que yo creo que al final el movimiento de liberación y la necesidad del movimiento de liberación y la toma de conciencia se da en la medida en que ya no tienes nada que perder, ¿no? Cuando tienes algo que perder, es bien difícil que uno se juegue lo que ya tiene seguro, ¿no? Por eso los activos son los dominantes, por eso es la parte activa, o sea, ellos constantemente están reprimiendo y son conscientes de que tienen que estar constantemente reprimiendo. En cambio, la clase media no sabe, o se le olvida, tal vez, constantemente se le olvida que tiene que estar ahí a pie. Entonces, yo diría eso. Sí, que primero compañero, después. Yo tengo dos preguntas. ¿Se podría decir que el pueblo es oprimido, que todo el pueblo es oprimido, que todo el oprimido es el pueblo? Porque, por ejemplo, estoy pensando en una mujer así estereotípica de clase alta, que está oprimida finalmente porque sus posibilidades de decisión estaban muy contenidas desde chica y se le diseñó para jugar como un lugar, pero es alguien con solvencia. ¿Eso cómo entra en la idea del pueblo? Esa es mi primera pregunta o comentario. Y la segunda, respecto a estos centros que mencionan a partir de Dussel de Japón y así, por ejemplo, ¿qué pasa con grupos, por ejemplo, en México como FEMSA, que compran Coca-Cola de Filipinas? O sea, como que yo siento que estos centros ya han cambiado. Por ejemplo, el crimen organizado, todo el consumo de carbón de China, de Michoacán, pero que no está fiscalizado, como estas relaciones que no son formales, interestatales.
¿dónde queda eso del centro y la periferia? ¿Cómo se reformula? O si Dussel ha hecho eso. A ver, yo no sé si Dussel lo ha hecho, porque no he leído tanto a Dussel, pero creo que yo te diría, a ver, primero el tema de si todo el oprimido es pueblo y si todo, a ver, en sentido estricto, Dussel dice, el oprimido es pueblo. Ahora, tú tienes toda la razón y justo por eso venía la pregunta de hace rato, ¿no? De lo jabonoso que suele ser el concepto de pueblo, es ahí es cuando... Entonces, a ver, esta mujer oprimida, por ser oprimida es pueblo, creo que lo que hay que encarcelar, lo que hay que encapsular es que es oprimido, ¿no? Porque si bien esa mujer es oprimida, creo que Dussel se está refiriendo al oprimido social, económico, político. Y esa mujer está recibiendo una opresión, sí social, porque en tanto que su familia es una sociedad, sí político, en tanto que todas las relaciones humanas son políticas, y sí económico, en tanto que su marido puede o no darle dinero. Ajá, pero yo creo que él está hablando, o sea, a ver, pero esa mujer al final del día come, o sea, exactamente, ¿no? Come sus calorías y sus dosis diarias de proteínas y calorías y de otras cosas, ¿no? Entonces, en cambio, el oprimido, creo que al que se refiere Dussel, es aquel que tiene la incapacidad, o por lo menos le cuesta muchísimo, acceder a ese mínimo, ¿no? Creo, eso es mi perspectiva, no te digo. Sobre lo que decías, ¿cuál era la segunda pregunta? Como en los centros, ¿no? De que claro. Es que ya está desdibujado en Japón, yo creo que China es más... No, no, han pasado muchísimas cosas en 40 años. Y han pasado muchas cosas y además ha desdibujado todo el panorama porque esto lo pienso de Attali, lo decía él. A ver, el problema es que ya no es una economía nacional, ¿no? O sea, en el momento en que existen jugadores internacionales donde yo me muevo para donde sea, pues yo soy Coca-Cola, pero Coca-Cola ya no es un territorio. Antes Bimbo era un territorio, era México, ¿no? Pero ahora Bimbo está en todos lados, ¿no? Entonces ya no puedes hablar de... Ahora, eso no quiere decir que no siga habiendo un centro, que sigue siendo Bimbo. O sea, FEMSA sigue siendo un centro, que ya no esté en un solo lado, sino que ya esté todo desparramado. Eso no le quita que siga siendo el centro. Es más, parte de la estrategia o parte de la evolución del centro es convertirse en esta macrocélula o esta molécula imperialista, ¿no? Eso es lo que yo opino, pero no sé si es lo que opina Dussel, porque... A ver, un poco para aclarar, ¿no? A lo mejor sería bueno también entender que pueblo, ya eso se va a definir o se va a ir definiendo, que comentábamos, con el transcurso de la crítica que se hace en esta época y que se aventa ahí Dussel 4 tomos de Marx, ¿no? Incluyendo las metáforas teológicas, pero todavía en la ética va a definir que la categoría pueblo es una categoría política. Y cuando hablamos de lucha de clases, estamos hablando de económica. Y que a final de cuentas, cuando decimos pueblo, que dentro del pueblo hay diferentes clases sociales. O sea, no solamente hay jerarquías. Soy pobre solamente en el sentido económico, ¿no? Sino que puede haber personas de clase, lo que se comentaba hace rato, esto de la burguesía nacional, ¿no? O sea, hay personas que están dedicadas a este tipo digamos, de manejo en cierto tipo de campos económicos y no por eso, por ejemplo, la burguesía nacional, no por eso deja de ser oprimida de una burguesía más internacional. Entonces también hay un tipo de opresión. Incluso en las luchas sociales de manera real, cuando entran a intervenir, a luchar, por ahí decíamos en algunos momentos, una guerrilla, por ejemplo, no se hace solamente con armas. El problema detrás es cómo se fundamenta eso desde la ideología hasta aquel que hace de comer y lleva a los combatientes los frijoles para comer. Hay toda una serie de redes en las luchas y que a veces ni siquiera vemos de dónde sale el dinero para sacar las armas, a veces salía de los bancos, no sé, algo de eso me han contado. Pero todo lo que se está detrás de un movimiento de liberación y que no necesariamente uno tiene que decir o no tengo para comer, ¿no? Pensando en Mandela, Nelson Mandela y todo este movimiento de liberación en el África, ¿no?
Entonces, cuando uno dice la mujer que está en un cierto tipo de clase, pues claro que también puede ser oprimida desde ese propio mundo y no por eso se excluye que sea del pueblo. O sea, incluso un gran empresario X que de pronto dice yo quiero apostarle a la lucha con ustedes, es parte del pueblo y no necesariamente se tiene que ser excluido. O sea, puede figurar en diferentes clases, pueden entrar en el pueblo. Por eso la categoría es un poco más amplia en ese sentido, ¿no? No sé si por ahí puede aclarar. Una cosita, compañeros, antes de continuar. El segundo expositor está aquí presente ya. Entonces, dos cosas a esta consideración. Una, ¿quién es la persona que expone el siguiente miércoles? Ah, ya, está bien entonces. No, tú eres tú, ¿no? No, porque ya vi que faltan dos. Es erótica, ¿no? Tú expones. No tienen ahí. Por ahí en el- Sí En están la, apuntados. en la, ¿cómo se llama? En lo que usted Katia me dijo, Colmenares. es que la erótica se saltó. Y por eso en la exposición se saltó la erótica. Y creo que lo está dejando al final, porque es un tema muy espinoso, ¿no? Y además que sigue trabajando él y la cosa que eso. Entonces, por eso tú seguirías entonces. Que la próxima, o tú. ¿Quién? ¿Qué temas serían? Es O sea, creo, si erótica se va a saltar, seguiría pedagógica. entonces, esta pedagogía. Bueno, entonces ya está claro. Entonces, podemos pasar entonces al compañero ahora, ¿no? Vamos de estas discusiones, ahorita llevas poco. Un último comentario, ¿no, compañero? Vamos a continuar. O sea, que estamos a continuar, ¿no? Está bien. Sí, como. Que porque tenemos. Pues nada, entonces que le está bien. exponga y ya si quieres. Dos más. Yo. ¿Ya? Yo también. Ya me están excluyendo. Es oprimido. Sí, sí. Bueno, que solamente dos cositas de la discusión anterior, a propósito de lo que decía aquí el compañero, y también aquí el compañero, y el modo como él contraargumentaba, ¿no? Si la forma de opresión o no, digamos, del dominador es o no racional. En la década del 90, ¿es para mí? Sí, este de abajo. Ah, ya. En la década del 90, en la discusión con Apple, nos apareció, tiene Apple que se llama un hermoso trabajo que se llama tipos de racionalidad, ¿no? Entonces, bueno, supuestamente en la política, en la ciencia política, digamos, o en la política, o en la filosofía política, el problema de la racionalidad no es un tema fundamental, por decirlo. O sea, en la discusión vemos que es el tema clave, ¿no? Y es al que le dedicó mucha atención Francis Kellammer, especialmente en este siglo, ¿no? Ha producido en general un tipo de racionalidad que en última instancia está escondido en lo que decía el compañero. Es una racionalidad de la dominación, ¿no? Para hablar de la liberación, nosotros no podemos partir del mismo concepto de racionalidad que ha producido la modernidad. Tenemos que producir otro concepto de racionalidad. Y ese había sido un tema sumamente estratégico y complejo, tal es así que hasta ahora no hay una formalización pertinente para nuestro problema de lo que significaría, por ejemplo, una racionalidad de la vida, ¿no? Estoy trabajando el tema y ahí me doy cuenta, es el tema clave, ¿no? Pero a su vez es lo que menos se ha trabajado. Entonces, ese es un tema que hay que ir dándole vueltas mucho. Parecía un tema de la ontología y la metafísica, pero había sido político, ¿no? Entonces, partir de otra racionalidad, y hay que formalizar eso, tiene que ver con la toma de conciencia, ¿no? Ese es un temita. El otro, respecto de los grados de opresión, ¿no? Entonces, ¿de dónde tendría que partir la ética o la política de la liberación? Entonces, en un sistema de dominación, ¿no?, hay tipos de opresión. Ustedes quieren formas de opresión, ¿no? Y hay formas de opresión que son muy sofisticadas o muy sutiles, por decir, ¿no? Y hay gente que está oprimida ahí. Digamos, para poner un ejemplo más o menos banal, ¿no? Condoleezza Rice, ¿saben quién es Condoleezza Rice? La ex secretaria de Estado norteamericana, todo eso, ¿no? Una mujer de color, ¿ha sufrido un tipo de opresión? Sí, ¿no? Pero no es, digamos, de lo más radical. Y así poco a poco, digamos, hay niveles de, digamos, complejización y de radicalización de la opresión. Entonces,
La ética de la liberación tiene que ser, o la política de la liberación tiene que ser capaz de detectar dónde se da el nivel más crudo, más duro o radical de opresión. Porque ahí está contenido en parte todo, ¿no? Pero y solamente pensando desde lo más duro es que se puede plantear un proyecto de lo más consistente y sostenible posible. Cuanto más superficial o suave el nivel de dominación del cual yo parto, la teoría crítica también ha de ser tan suave, superficial, digamos, ¿no? Pero cuanto más radical sea, entonces es, como se llama, más radical también el tipo de proyecto de liberación que pueda surgir. Entonces, por eso Dussel, que decía, ¿no? No es lo mismo, para hablar de la Rigoberta Menchú, no es lo mismo una mujer del primer mundo que del tercer mundo, primero. Segundo, no es lo mismo una mujer blanca que una mujer de color. Tercero, no es lo mismo una mujer de la ciudad que una mujer del campo, ¿no? Y tercero, no es lo mismo una mujer más o menos acomodada que una mujer indígena. Entonces, hay niveles de discriminación, ¿no? Entonces, es decir, en la mujer indígena es donde se concentran muchos niveles de discriminación. Pero discutiendo, nosotros veíamos que hay la cosa más compleja todavía, cuando pensábamos el problema de los niños, el nivel de indefensión, ¿no? Digamos de los niños indígenas, por decir, ¿no? Entonces, para hablar, digamos, de la opresión, discriminación, dominación, entonces habría que referirse también a los niveles, y del cual uno parte, ¿no? Y ser consciente. Ahora, uno no es que a partir de aquí, que si no, no, sino que saber en qué nivel está. Bueno, yo sé que hay esto, pero yo voy a partir de esto, ¿no? Eso. Solamente eso, para tener claridad, nada más. ¿Listo? Adelante, compañero. Continuamos con el tema. Bueno, ahorita somos dos expositores porque hubo una confusión y elegimos el mismo tema. Entonces el compañero y yo quedamos en que él hacía la perspectiva de todo este apartado de la política y yo cosas así muy puntuales, ¿no? Entonces dentro de esto puntual, lo primero va a ser la relación entre lo político y lo económico. No hay crítica de mi parte más que una descripción de uno de los textos fundamentales que además metodológicamente a mí me han servido muchísimo de Dussel, que es el de la producción teórica de Marx, y el segundo apartado, el de América Latina y la praxis de liberación, ya introduzco algunas cuestiones críticas mencionadas, ¿no? Que son producto de una investigación que ya lleva algún tiempo y que no menciono pues los momentos lógicos necesarios para entender todo, pero creo que da para el debate y más o menos hacia allá se estaba dirigiendo la discusión. Entonces empiezo a leer. La política en la filosofía de la liberación de Enrique Dussel. En su obra Filosofía de la liberación, Enrique Dussel aborda el problema de la política desde las duplas categoriales totalidad, exterioridad, centro-periferia, nacional e internacional por un lado y por otro, los conceptos de alienación, sistema y campo políticos, pueblo, dependencia, desarrollo desigual y praxis liberadora. Se trata del momento de situar históricamente a América Latina considerando su espacialidad mundial geopolítica y a través de sus procesos de liberación su potencialidad creadora de un nuevo horizonte mundial. 1. La política y su determinación sobre lo económico. Aun cuando en este apartado de la filosofía de la liberación no encontramos una definición exhaustiva de política, que en cambio verá su despliegue categorial profundo en política de la liberación arquitectónica, ya se encuentra manifiesto un rechazo claro a considerar el problema de lo político como mero reflejo superestructural de lo económico, ahí era estructural. La situación de dependencia de América Latina respecto del centro encuentra precisamente en la praxis política su condición de posibilidad de rompimiento. Es por ello que una política encerrada en los límites de sus condicionamientos materiales vendría únicamente a reproducir la situación de opresión y dominio en la cual acontece. Pero la época de los años 70, en que el autor escribe su obra, tuvo la impronta del dislocamiento, pretendido empíricamente o prácticamente realizado, de relaciones nacionales e internacionales de dominación llevado a cabo por diversos movimientos de liberación tanto en África y Asia como en Latinoamérica. Escapar entonces de una concepción reductiva de la política implica, para efectos de esta exposición, abordar, aunque de forma sucinta, una de las que considero como principales y más lúcidas referencias de Enrique Dussel al respecto.
Como punto de partida del estudio que realiza sobre los Grundrisse o elementos fundamentales para la crítica de la economía política, escritos por Marx entre 1857 y 1858 como una recopilación y borradores preparatorios del Capital, Dussel sostiene que para el pensador y revolucionario alemán, en el modo de producción capitalista, la relación entre producción, distribución, circulación y consumo posee un carácter complejo, no determinista. Se trata de momentos lógicos, teórica e históricamente empíricos que no pueden reducirse a la relación entre estructura económica y superestructura ideológica, política o jurídica. Tampoco existe una determinación en última instancia, como haciendo referencia al Tusser, sino modos específicos de determinación y articulación entre los mismos. Así entonces, la producción material que constituye a la naturaleza como materia de trabajo y contenido de satisfacción es la relación primera entre el ser humano y naturaleza y puede ser considerada en sí o con respecto a su papel frente a la distribución, el intercambio y el consumo. Es en este segundo sentido que la cuestión, cito a Dussel, que la cuestión no es una combinación dialéctica de los conceptos, como para Proudhon, sino la comprensión de relaciones reales, lo que no excluye complejas estructuras determinadas. Fin de la cita. La complejidad radica en que si bien la producción determina a las otras esferas, no lo hace de manera unidireccional, sino que de éstas recibe elementos determinantes que la convierten en un modo particular de producción. Respecto al consumo, la producción lo produce. Esta es su material mismo que determina el modo de consumo y provoca en el consumidor la necesidad de productos que aquella ha producido como objetos. Pero el consumo también produce la producción, pues el producto solo se hace producto en el consumo y éste crea la necesidad de una nueva producción. Ambos términos se codeterminan, pero no del mismo modo. La producción determina materialmente al consumo y el consumo tendencialmente a la producción. Dussel aclara que únicamente en abstracto, producción y consumo pueden ser pensados como relación inmediata, pero en concreto esta relación está mediada por la distribución y el intercambio. Es una cita que Dussel hace de Marx. Términos no se limita a ser el otro de manera inmediata, ni tampoco el mediador de otro, sino que se crea el otro y se crea en cuanto otro. Fin de la cita. Este siguiente párrafo ya es más explícitamente sobre lo político. Lo mismo en la relación entre producción y distribución. Esta última, la distribución, es fundada por aquella, es determinada en su modo específico de pero dialécticamente la distribución determina también a la producción. Para Marx, incluso la distribución pareciera preceder al hecho propiamente económico. Es una cita de Marx. Un pueblo conquistador divide al país conquistado entre los conquistadores, determina por consiguiente el modo específico de la producción. Cierro cita. Aparece aquí el horizonte de lo político o con mayor precisión de la determinación de lo político, particularmente de la correlación de fuerzas sobre lo económico. Así, tomando el ejemplo de una revolución social que da cierto carácter nuevo a la producción por medio de una nueva distribución y abstrayendo tesis que en Marx fueron expuestas de forma implícita, Dussel señala entonces que la producción determina materialmente a la distribución y esta prácticamente en lo político y ético a la producción. Si bien lo político se nota con mayor claridad, lo ético emerge desde lo extraeconómico como criterio sobre qué tipo de producción ha de realizarse, cuáles serán sus mecanismos, límites en torno a lo ecológico, entre otros referentes, y fines, qué tipo de prioridades humanas y construcción civilizatoria son necesarias a realizar y cómo y quiénes toman las decisiones. La siguiente cita aclara lo anterior y tiende un puente con la historia de América Latina. Cito a Dussel: dado que las leyes una cierta distribución, el marco jurídico no puede simplemente descartárselo como un nivel supraestructural determinado por la base material. Para Marx, muy por el contrario, el nivel político, la distribución como conquista de América o como revolución, determina por su parte la materialidad fundada de la producción. La conquista, en tanto que modo de distribución, yo agrego fundacional, determina práctica y políticamente a la encomienda como modo de producción. Fin de la cita. De igual forma,
Haciendo referencia al de lo político, puede entenderse que la incorporación, subsunción violenta de individuos o comunidades a las relaciones de capitalista durante las distintas épocas y variantes de la acumulación originaria del capital es un producto de naturaleza política. Es el vencimiento del otro en la conquista que determina el tipo de producción social donde los vencidos sabrán de sumergir su trabajo en las nuevas relaciones sociales, vencimiento que por su parte solo pudo ser posible por la determinación material del modo de producción previo de los vencedores. Por último, la relación mutuamente determinante entre producción e intercambio, cuya circulación es el intercambio como totalidad, manifiesta la misma cualidad bidireccional. Si la producción determina materialmente el intercambio, es prácticamente, aunque ya no política, sino económicamente, que el intercambio determina a la producción. Se ve así que no hay un determinismo unidireccional ni reductivo de lo determinado a ser mero determinante. Todas las esferas del modo de producción capitalista son entonces determinaciones determinadas, determinantes. Siguiente apartado, 2, América Latina y la praxis de liberación. En Filosofía de la Liberación, su autor define la política positivamente como la relación práctica comunicativa cuya extensión conceptual la lleva a la relación hermano-hermana, pero negativamente, solo ahí donde esta acción no es estrictamente erótica, pedagógica o Acción humana. ¿Qué dije? Acción no es... Perdón. Solo ahí, negativamente solo ahí, o sea, por referencia negativa, donde esta acción humana no es estrictamente erótica, pedagógica o antifetichista. La totalidad, entendida ahora como totalidad propiamente política, es el topos donde acontece la relación práctico-política, es decir, la estructuración institucional como formación social histórica bajo el ejercicio delegado del poder de un Estado. En el mismo sentido conceptual, el sistema político es pensado como el todo institucional cuya sistematicidad y vigencia le viene de la estructuración funcional y orgánica de sus partes. Históricamente, la decadencia de los sistemas políticos, cito a Dussel, se produce cuando el todo funcional no responde ya a las exigencias de una nueva edad histórica. Según el filósofo, este proceso comienza al culminar cada sistema su esplendor clásico, en el cual efectivamente los sistemas políticos responden a las exigencias de su época. Sin embargo, al desarrollar el argumento de Dussel, podemos también notar que la función todo funcional totaliza y reduce diferenciadamente a sus miembros a la realización de sus funciones, negando dimensionalidades de la vida humana no funcionales para la reproducción sistémica, incluso en las épocas clásicas. Estas serían solo el cumplimiento cabal de la funcionalidad sistémica, mas no el cumplimiento indiferentemente de las posibilidades vitales, presentes y futuras de cada una de las comunidades humanas que el sistema contiene. Puede así cuestionarse, desde el oprimido, el pretendido cumplimiento de las exigencias históricas de cada sistema político, a pesar de que éste prevalezca, dada su funcionalidad real desde la lógica de su fundamento, ese ser geopolítico, utópico o utópico temporal del que nos habla el autor. América Latina respecto a la totalidad política mundial, cuando ésta, con acento, es pensada como totalidad hegemónica, mediante una analogía con la categoría de pueblo, ese bloque social de los oprimidos y excluidos de la totalidad política, Enrique Dussel afirma que Latinoamérica se halla en la exterioridad, con forma, constituida desde fuera de sí, como periferia, fundada ontológicamente, ese otro político de la mismidad hegemónica vigente. Nuestra región es entonces, en el nivel internacional, el pueblo del mundo actual, el pueblo fundado también como enemigo de las potencias centrales. Pero la categoría de pueblo cobra una significación distinta si se la piensa circunscrita a lo nacional. Aquí es el bloque oprimidos por sus burguesías y oligarquías nacionales, aunque aliadas a y también negadas por las burguesías de los estados imperiales. En uno y otro caso, este pueblo, por ser expoliado y excluido del disfrute de sus recursos humanos y naturales, es constituido de manera exógena como enemigo. Le son puestas determinaciones ajenas a su constitución histórica existente antes del capitalismo. Tales determinaciones funcionales a la totalidad hegemónica vigente conforman una larga síntesis de decisiones políticas, propiamente políticas,
determinación sobre lo económico, tomadas por quienes, desde la referencia de los niveles nacional o internacional imperial, fundan a ese pueblo como enemigo. Por ello, aunque solo haré referencia a algunos momentos analíticos, hace falta ahora desarrollar de manera explícita lo que explícitamente sugiere, el de la categoría de pueblo como ontológica, antropológica o histórica, hasta su consideración como categoría propiamente política. El autor reivindica la crítica en contra del reduccionismo de clase de esos otros enemigos del sistema. No se tratará únicamente de obreros y campesinos quienes desarrollen la praxis. Será en cambio la naciente clase trabajadora, el pueblo, si en referencia a un discurso de Fidel Castro entendemos por pueblo, cuando de lucha se trata, a la pequeña burguesía revolucionaria, los marginados, las etnias, etc. Es precisamente la lucha lo que hace transitar al pueblo de su carácter de enemigo pasivo a enemigo activo. La categoría pueblo necesita la determinación de la lucha efectiva para transitar cualitativamente a la politicidad epistemológica y práctica. Si el imperialismo alienante funda ontológicamente al pueblo como lo otro excluido y prácticamente y legítimamente como enemigo suyo, ese pueblo, para ser sujeto de liberación, ha de asumir políticamente la relación de enemistad fundada desde fuera de la decisión suya. Pero en este proceso, ahora legítimo, de asunción política del otro dominador, también como enemigo, se presenta el problema de la interlocución y del sujeto de liberación. ¿Quién es el interlocutor de los productores de pensamiento crítico, concretamente de la filosofía de la liberación, y quién, desde la propia exterioridad, es el sujeto responsable por el otro? Enrique Dussel toma pedagógica y estratégicamente como paradigma del sujeto solidario a quien no asume como suya una enemistad fundada ilegítimamente por el amigo político del que es parte. Moisés, Bartolomé de las Casas e Hidalgo se responsabilizaron por el otro negado por la fraternidad de la que fueron parte, respectivamente Egipto y España. Ellos, como no negados en el contexto de su totalidad vigente, asumieron su responsabilidad con el negado. Por ello, el caso anterior representa solo excepcionalmente una solidaridad que el negado en última instancia no tendría por qué esperar para iniciar su proceso de liberación. En este sentido, Paulo Freire afirma: el hombre radical no se siente dueño del tiempo, ni dueño de los hombres, ni liberador de los oprimidos. Se compromete con ellos en el tiempo para luchar con ellos por la liberación de ambos. La solidaridad que exige de quien se solidariza que asuma la situación de aquel con quien se solidarizó es una solidaridad radical. Si lo que caracteriza a los oprimidos como conciencia servil en relación con la conciencia del Señor es hacerse objeto, es transformarse, Hegel, en conciencia para otro, la verdadera solidaridad con ellos está en luchar con ellos para transformar la realidad objetiva que los hace ser para otro. Es en los oprimidos en quien cabe realmente luchar por su liberación junto con los que con ellos verdaderamente se solidarizan. Desde otra perspectiva, y sin incurrir en una contradicción necesaria con la filosofía de la liberación, quizá podríamos realizar la siguiente formulación de uno de los problemas fundamentales de toda política crítica. Ya en un sistema opresivo, con una enemistad fundada, realmente existente, ¿cómo se constituye en pueblo político, incluidos indiferenciados, los negados y no negados de origen, para transitar de enemigo pasivo a enemigo activo de tal sistema? Habría entonces que preguntarse cuál es el lugar de quien enuncia la solidaridad como principio, quién es el interlocutor y a quién se apela. Bueno, con nuestros compañeros, yo creo que, por ejemplo, la escuela de Frankfurt, estamos hablando de Marcuse, Francis Fellner, Heidegger, Adorno, Walter Benjamin. Ellos hacen una crítica de la racionalidad científica instrumental, y ellos definen lo que decía el compañero, ¿no? Que la tecnología precisamente se ha vuelto en una nueva forma de control social.
por ejemplo, en Heidegger, él habla de que, por ejemplo, en su libro El Ser y Tiempo, él habla y dice que Dios es lo puro trascendental, o avanza. Adelante nos dice que lo trascendental es lo único y exclusivamente humano. Posteriormente vuelve a avanzar y más adelante nos dice que la trascendentalidad resulta definida como la actividad práctico-objetiva del sujeto que funda trascendentalmente el propio existir. Como yo que lo dice de un sujeto que es plenamente consciente de las ideas y del tiempo en forma. Sin embargo, aquí sucede una situación muy peculiar quizá, ¿no? De que, por ejemplo, ya cuando Jean-Paul Sartre habla en El ser y la nada, en la crítica de la razón dialéctica, él habla de que es posible que un sujeto pueda llegar a tomar conciencia de su situación y no propiamente apelar a la revolución, a la transformación, sino que simplemente es un sujeto que puede ser capaz de tomar conciencia, pero simplemente conformarse con una modificación existencial. Bueno, ese sería el comentario, ¿no? Al compañero. Es un poco lo que decía, o sea, y por eso necesariamente no es que sea necesario que se dé en todos los casos, no porque tome conciencia de que es oprimido, comience ya el proyecto. Porque creo que ya hay conciencia de la opresión y no hay proyecto de liberación. Claro. Por eso yo decía, hay un momento previo. Tiene que ver previamente al momento de que inicia el proyecto de liberación. Tiene que ver un momento previo que es la conciencia, que no es simultáneo a cuando inicia el proyecto de liberación. Signifique lo que signifique. Con respecto a las preguntas que formulas al final, me parecen muy interesantes y un poco lo que traté de comentar. Perdón por no numerar las hojas, pero ahí me dice. Un poco lo que traté de comentar al compañero también era esto de que, por ejemplo, cuando Dussel menciona diferentes la cuestión del bloque social, bueno, yo encuentro esa referencia con Gramsci, ¿no? Porque justo Gramsci trata de, o empieza a preguntarse por qué es que los proletarios, digamos, el problema de la conciencia, ¿no? Y en ese sentido, las preguntas que tú haces de cómo se constituye, cómo constituirse un pueblo político, el enemigo del sistema, pienso que, bueno, yo encontré una serie de respuestas puramente formales en la obra de Laclau, ¿no? Cuando él intenta pensar la razón populista, que justamente retomando a Gramsci la cuestión de la hegemonía, él dice que cuando hay una totalidad, se piensa en términos de identidades. Entonces son identidades porque están adentro como de la totalidad precisamente. Y se hace a través de la hegemonía es más bien una cadena de equivalencias, ¿no? O sea, justamente como la negación, o digamos desde la exterioridad, cómo se pueden articular históricamente y a través de la acción política, de la praxis, cómo se articulan una serie de equivalencias, como de negaciones, por decirlo así, en relación a la totalidad. Pero justamente lo que a mí me parece muy interesante de Dussel es que, a diferencia de muchos otros autores contemporáneos de la política, él sí tiene un referente ético que le permite justamente hacer lo que comentaba ¿cuál es? Juan José. Esto de que él no cree que solamente es como una forma el pueblo, sino que sí hay un contenido ético a partir del cual hay un referente que es justamente la negación de la vida del otro, ¿no? Entonces,
como dice en el librito de Filosofía de la Liberación, para que un movimiento sea, un pueblo sea auténticamente liberador, se tiene que pensar en los que tienen la vida más negada, ¿no? Y justamente a lo mejor uno está hablando desde su posición de la verdad. O sea, pienso que para ser estudiantes de la licenciatura o de la maestría no estamos en el nivel más negado de nuestras vidas, pero justamente a partir de una cadena de equivalencias podemos hacer una especie de hegemonía en contra de esa totalidad que en diferentes escalas niega la vida de los seres humanos, ¿no? Entonces yo pienso que Dussel sí recupera esa parte, ¿no? Por ejemplo, en Política de la Liberación, en los libros, sobre todo en arquitectónica, sí retoman las discusiones de Gramsci, de Laclau, de todos ellos, ¿no? Pero creo que las enriquece más por el hecho de que sí parte de un referente ético, ¿no? A diferencia de otros autores que se concentran más en las formas, ¿no? Bueno, aquí como mi intención primero estaba muy acotado a este texto de Filosofía de la Liberación. Yo quise, digamos, poner de forma explícita es que esta categoría de pueblo no es que lo haga Dussel, ¿no? Pero si no se construye conceptualmente, que lo hace en la política de otras maneras, ¿no? Pero si no se construye conceptualmente, parece que se corre en el riesgo de sustancializar al pueblo como propiamente político. Y en relación con la totalidad, en lo nacional, con su propio Estado, mundialmente con el sistema político mundial, ese pueblo que respecto del mundo sería América Latina y respecto de cada nación sería este bloque social, ¿no? Y también multiclasista, tiene que tomar la decisión de agruparse políticamente, porque su condición socioeconómica en realidad no genera per se oposición frente al sistema, ¿no? No genera per se esa oposición frente al sistema, ni tampoco genera per se unificación bajo el criterio de lo socioeconómico, ni bajo el criterio de la mera negatividad, ¿no? sea cual sea. Sino que es una cuestión política, necesariamente, ¿no? O sea, yo digo porque Dussel hace referencia a esto, ¿no? O sea, son fundados ontológicamente. Ese pueblo que puede ser América Latina o el pueblo, lo nacional, es fundado ontológicamente. Si es fundado ontológicamente, es sustancializado y reducido al cumplimiento de sus funciones en el sistema, ¿no? Pero ¿qué pasa si no hay un tránsito de una refundación de ese pueblo, que es un pueblo concebido como bloque social de los oprimidos, a través de una decisión política, que ahí es la mediación del diálogo, de la construcción simétrica y toda esta cuestión, para conformarse también como, pero ahora yo digo activo, ¿no? Porque enemigo ya, digamos, somos, si nos asumimos pueblo, del sistema. Ya lo somos empíricamente, ¿no? Pero nosotros pero ellos respecto de nosotros no son nuestros enemigos, sino hasta que nosotros como tal lo definimos. Y ese tránsito media una decisión política, sin la cual yo por eso defiendo aquí, sin la cual no se entiende la politicidad del pueblo, por más que, por ejemplo, haya contradicciones económicas ahí, ¿no? Y entre el campesinado y el proletariado, entre el proletariado urbano, distintos niveles dentro del mismo proceso productivo, entre el ciudadano de la ciudad y el ciudadano que no es de la ciudad, ¿no? Más o menos es la idea, ¿no? Sí, yo tendría consonancia con todo tu texto y con lo que comentaba el compañero Mario, con lo que has respondido. Un pequeño punto cuando se cuestiona, digamos, que la condición política, que, como dices tú, no es sustancial al pueblo como tal. Yo ahí pondría algo sobre la mesa, no recargándome hacia ningún lado, pero una pequeña inquietud. Me gusta cuando desde lo económico tú, a partir de la incorporación, intentas definir lo político, ¿no? Como, dado que en lo económico hay una incorporación que tiene una connotación política,
bien sugieres tú, ahí puede comenzar un origen de lo político, ¿no? Decirlo de alguna manera, así puedo entenderlo, ¿no? Al leer tu texto. Pero bueno, o sea, ahí lo que estás definiendo es una noción de política, digamos, vigente, ¿no? La política dominadora, ¿no? Que es como incorporación de un sujeto a un orden, ¿no? Digámoslo en términos estrictamente jurídicos y políticos, la incorporación de un sujeto a una nacionalidad, ¿no? A una nación. Y es ahí donde viene el punto que quiero poner sobre la mesa. Si dices tú que no es, o no deberíamos caer en una esencialización del pueblo o identificar pueblo a político, a actor político, yo creo que bien, quizá podría quebrarse la categoría de tener dos aspectos, porque yo pienso que el pueblo, antes de ser actor político o sin acción política propiamente, tiene una dimensión política como tal, ¿no? O sea, el pueblo, aunque sea pasivo, forma parte del cuerpo integral, ¿no? Cuerpo político integral, como la definición clásica que se ha dado del pueblo, ¿no? Si es un cuerpo político integral, en lo que lo liga a la polis, por ejemplo, o a la ciudad política, al campo de lo político, es esa liga de ser perteneciente a la nación, ¿no? Ser sujeto de derecho, que no es lo mismo que ser actor político, ¿no? Desde luego. O sea, siempre el pueblo, cualquiera que sea, incluso el excluido, está ligado a un cuerpo integral inevitablemente, ¿no? Pensar la otra manera del pueblo como actor político, yo creo que quizá viene a pensar la ruptura con esa nacionalidad. Cuando entonces hacemos la ruptura de la liga con la nacionalidad, ¿no? Con el cuerpo político vigente, comienza otra acción diferente, ¿no? Y entonces ahí sí podemos introducir lo que tú más adelante sugieres, ¿no? Cuando dices, que me hizo muy interesante, ¿no? La cuestión que tú intentas precisar, ¿no? El tránsito, que va de la categoría de pueblo como ontológica, antropológica, histórica, a que sea una categoría propiamente política, ¿no? Porque entonces ahí, como comentaba, ¿no? Para mí pueblo siempre es político, ¿no? En el sentido incluso pasivo, ¿no? Sí, porque puede, es el contenido siempre político, ¿no? Así sea pasivo, así sea inactivo, ¿no? En tanto que eres el cuerpo dentro de una nación, de una soberanía, tienes esa condición política, ¿no? O sea, entiendo el punto que dices, ¿no? Que eso no es propiamente la dimensión del pueblo que le da a Husserl, ¿no? Y ese tránsito que tú dices, ¿tú qué pensarías si no lo pensamos como tal, como un tránsito de ese pueblo pasivo a que sea un actor político, ¿no? Sino precisamente como una cesura del mismo pueblo, ¿no? O sea, porque como yo entiendo cuando dices el tránsito, a mí me sugiere que no es como tal un tránsito, ¿no? Sino es una ruptura del pueblo mismo en el que puede introducirse esa actividad política, ¿no? Entonces, sí, sin caer en esencialismo, podríamos pensar el pueblo no como la condición, el pueblo no sería ese sujeto como tal, sino que debería una consistencia, ¿no? El pueblo no es como tal un conjunto de corporalidades ya establecidas, es decir, este que es pobre o este que está excluido de las condiciones y que tiene nombre, clase social y etcétera, ¿no? Sino que un poco abrazando la idea que sugiere Dussel,
lo concibo muy bien en tu texto, sería eso, una consistencia que puede adoptarse en el instante del tiempo de la liberación, ¿no? Como lo sugieres cuando citas a Fidel Castro, ¿no? Al cual hace referencia a Luce, ¿no? O sea, la idea de pueblo que se presenta ahí no es no es esa esencia, ¿no? Sugiere más la idea de que es una consistencia que se adopta en el momento del tiempo de la liberación. No sé, ¿tú qué pensarías con todo eso? No, sí, está bueno, creo que está claro. ¿Es más o menos de lo mismo? No, quisiera agregar yo a esto, para complejizar más, porque ahora me está cayendo el 20, digamos, como se dice acá, de que el concepto de pueblo, o la definición del contenido del concepto de pueblo, es un campo de lucha lo más dinámico posible, en el siguiente sentido, ¿no? Es posible que, bueno, es cierto lo que él dice, no podemos ontologizar al pueblo, ¿no? Pero, sin embargo, necesitamos una ontología de lo popular. ¿Sí? ¿Por qué? Así, ¿en qué sentido? Es cierto lo que dice Berna en el siguiente sentido. El pueblo, o el carácter del pueblo, y lo popular en óptimo sentido de la palabra, no necesariamente es político, ¿no? Hay también, digamos, el momento cultural del pueblo. Entonces, tal vez lo que habría, o histórico del pueblo, ¿no? O nacional del pueblo, es un poco lo que se decía en la década del 70, ¿no? Las burguesías son nacionales o nacionalistas, ¿no? El proletariado es internacionalista, ¿no? O sea, no tiene conciencia nacional, sino que tiene conciencia internacional, etcétera, etcétera. Definir, en parte tiene sentido lo que dice Laclau, del pueblo como un concepto vacío. Definir en distintos niveles lo que es o significaría lo popular, para definir de mejor modo el espacio en el cual nos estamos moviendo. Pongo un ejemplito. Cuando era niño, yo vivía en un barrio obrero, o sea, no popular, obrero. O sea, todos los dueños de casa eran obreros, ¿no? Mi padre era obrero. Y en plena dictadura, Hugo Banzer Suárez, ¿no? 74, 75 más o menos, ¿no? El dictador Hugo Banzer Suárez decide, por motivos populistas, ¿no?, elegir un barrio, o su gobierno decide elegir un barrio al cual él va a visitar, ¿no? Es fotografiado en la televisión, todo tipo de cosas, para decir que él está con el pueblo, todo eso, y eligen el barrio nuestro, ¿no? Y llega a la casa, eligen una casa de un obrero, y va a la casa, visita, platica un poco con ellos, come algo, y después de eso se va. ¿Por qué eligen mi barrio? Porque todos los obreros del barrio en el cual yo vivía tenían conciencia burguesa, incluyendo mi padre. Todos tenían conciencia burguesa. Y la prueba está en que todos querían que sus hijos fuesen profesionales, o sea, burgueses. Todos tenían conciencia burguesa, querían eso. Ese era el modelo de su vida. Sin embargo, toditos marchaban fielmente el 1 de mayo, ¿no? Y salían al pueblo con los banderas, todo tipo de cosas, ¿no? Y tenían conciencia burguesa. Y tal es así que en los momentos políticos donde hubo insurgencia política, nadie del barrio salía a la calle, ¿no? Sin embargo, eran pueblo y se comportaban como pueblo, pero políticamente no eran pueblo, por decir. Es un poco lo que dices, pasiva o activamente. Tiene que ver con el tema de conciencia, ese tipo de cosas, pero culturalmente sí, siempre ofrecían algo así como una resistencia. Entonces, por eso, digamos, el nivel en el cual nos movemos cuando decimos que, ¿cómo se llama?, estamos refiriéndonos o no al pueblo, y un poco la insistencia de Dussel, ¿no?, cuando cita a Fidel Castro, ¿no? Hablamos de pueblo. Cuando de lucha se trata, dependencia de lo político, ¿no? Pero existen otras determinaciones que también están jugando ahí. Digamos, estábamos diciendo, especialmente en América Latina, el horizonte cultural. Sí. Bueno, entonces, ¿cómo articulamos eso? Ese es el problema. Y tendría que ver con una nueva, ¿cómo se llama?, ontología de lo popular. En mi opinión personal, por supuesto, y después de haber conocido
la obra de Laclau, en su momento marxista, por decir, y después de haber trabajado la razón populista y haber discutido con él personalmente en Bolivia, él en una exposición que se llamó ¿Qué significa postmarxismo? Él ahí narró su, más o menos, biografía intelectual. Lo que me llamó la atención, esto fue lo siguiente. Después del exilio, ¿no? Después del 76, Laclau se va a Inglaterra, ¿no? Entonces, hasta antes de eso él era marxista, ¿no? Entonces llega a Inglaterra y en Inglaterra se encuentra con otro tipo de discusión. Estaban haciendo el giro lingüístico. Y él llega a una facultad, un departamento en el cual estaban discutiendo exactamente eso. Y dice, pues a ver, voy a tener que discutir con otros cuates, Wittgenstein, ¿no? Problema del lenguaje. Y por esa vía vacía el contenido popular del concepto del pueblo y lo convierte él en un concepto vacío. O sea, sin materialidad, sin ética, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué parte de Wittgenstein? ¿No? O sea, el concepto de pueblo no es vacío, pero lo podemos vaciar, ¿no? En el sentido de dotarle de otro tipo de contenido. Es una reflexión que de tipo, ¿cómo se llama?, epistemológica. Y, bueno, parte del giro lingüístico por el problema de la preeminencia del lenguaje en la dimensión. En realidad se pierde sin más, o sea, se queda sin más, se queda sin la dimensión económica que él está recuperando a través de la relación producción-consumo, que es central aquí, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo reconstituimos ahora, ¿no?, el contenido del concepto, ¿no? Él dice, es un concepto vacío, pero cuando está diciendo es un concepto vacío, quiere decir, no tiene una determinación en última instancia. Cada vez se está dotando de nuevos contenidos, todo eso, pero independientemente de que teóricamente hagamos eso, tiene un contenido, ¿no? O sea, no es un concepto vacío, pero podemos vaciarle de contenido. Es distinto, ¿no? Bueno. Sí, pues, por ejemplo, en las 20 tesis, me parece, Dussel parte, o sea, su referente más alto de abstracción es la comunidad política, ¿no? Y, o sea, antes que el Estado, antes que es la comunidad política. Y como dices tú, en efecto, la cualidad de negados y de los no negados, si se entiende como comunidad política, su carácter es político. Eso no sería como una discusión. También hay una cuestión aquí terminológica, ¿no?, que falta un montón trabajar, y otra es la cuestión que tú dices, ¿no? Lo popular cultural, lo popular político. Por ejemplo, si le es inmanente a cada ciudadano por el hecho de ser ciudadano una cualidad de político. Pero lo que aquí yo distingo es que, a pesar de poseer esa cualidad, digamos, en esta cuestión de la negación del otro en la totalidad, ¿no?, de esta fundación de la enemistad con el otro, esa enemistad es política porque de un lado hubo toda una serie de decisiones, de discusiones, de acuerdos, de negociaciones de un carácter político, o sea, propiamente político. Digamos que el pueblo, aun cuando sea pasivo, tiene un carácter político frente al otro y está en una relación de enemistad propiamente política, ¿no? Pero ya en esa relación de enemistad, su carácter pasivo, digamos, simplemente queda en la asociación o en su identificación por las cuestiones socioeconómicas y culturales, ¿no? O sea, ya pensando en la enemistad, por eso al último digo, ya en un sistema de negación, ¿no? O sea, que existe. Pero ese carácter, incluso hasta la misma, o sea, en la cuestión analítica, ¿no?, de pueblo, si tuviéramos las determinaciones mínimas del concepto de pueblo, serían, bueno, cierta negatividad, historicidad dentro de esas condiciones políticas, pero lo que yo digo es, lo político no es lo mismo que lo cultural, ¿no? Lo político no es lo mismo que la condición material que se tiene. Lo político, epistemológicamente, no es la mera agrupación de un sector social bajo ciertas determinaciones identitarias, ¿no? O sea, lo político debería tener por lo menos una o dos determinaciones mínimamente para distinguirse de lo cultural, ¿no?, o de lo existencial incluso, quien existe como pueblo, ¿no? Y lo que yo noto en el texto de Dussel es que solamente hace, o sea, con la referencia al discurso de Fidel, cuando de lucha se trata, es la única que explícitamente inserta la cuestión existencial de la lucha política para entender al pueblo más allá de las clases, ¿no? O sea, pequeños profesionistas, todos estos irredentos, ¿no?
pero es cuando de lucha se trata. ¿Cómo hubiera sido, por ejemplo, sin esa determinación de la lucha, el concepto de pueblo de Fidel, ¿no? O sea, antes, digamos, del proceso de emancipación o de liberación nacional, ¿cómo hubiese sido concebido lo otro? Y esta cuestión que dices de que más que un tránsito pareciera ser como adquirir una consistencia distinta o como si fuera una decisión. Yo esto de tránsito, yo lo pienso porque en la investigación que desarrollé y que sigo, utilicé el método fenomenológico, ¿no? O sea, como momentos. Eso le llamo tránsito, porque efectivamente de ser enemigo pasivo a ser enemigo activo no solo hay un tránsito, hay un rompimiento de la cualidad, ¿no? O sea, es una cuestión sustancial, no en el sentido de ontologizar, sino una cualidad distinta de un grupo de gente en la comunidad política que adquiere un carácter distinto. Y creo que ahí sí sería, por ejemplo, bueno introducir esta cuestión de la consistencia, y no nada más como la cuestión de los momentos lógicos. No sé, como iba a decir algo, no sé si quieras. No, ya, sí. Un poco con la cuestión de los turnos del compañero Luis, que está allá en Ciudad Juárez. Él decía, entonces la propuesta de Dussel política se reduce al Estado-Nación, ¿no? Y según nos decía, decía que sí, porque la política está como ejemplificada en el Estado-Nación, ¿no? Pero ¿hasta dónde este Estado-Nación es un Estado-Nación moderno? ¿Moderno? Moderno, el Estado, ya diría el Estado-Nación es moderno, ¿no? Y teóricamente, poniendo los tres niveles que el doctor Dussel pone, que es el material, el formal y el fáctico, en el nivel formal podemos categorizar y poner una serie de conceptos bien bonitos e imaginar una serie de cosas. Pero en el plano concreto, cuando hablamos de pueblo y de nación, se complejizan muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, nosotros en la otra campaña llegaban colectivos, un montón de colectivos, y ponerse de acuerdo era terrible. Estamos hablando de pueblo en lucha. O sea, una cosa es decir, sí, todos estamos aquí, las clases sociales, todo, pero ya converger y verdaderamente formular un proyecto es bien complejo, sumamente complejo en el nivel fáctico real, ¿no? Y que a veces no nos queremos poner en ese plan, ¿no? Yo lo digo porque también nos hace falta entender la cuestión de la analogía o de lo analógico para entender, yo digo, el Estado-Nación como nación moderna sí, pero también los pueblos originarios hablan de su propia nacionalidad y no están hablando del Estado-Nación, ¿no? Un poco lo que ha sucedido con estos estados que han surgido como Venezuela, como Bolivia, como Ecuador, que de pronto empiezan ¿cómo le llaman esto? Plurinacional. Una nación que ya tiene, pero no dejan de estar tampoco en el sistema mundo y que también están ahí. Entonces, ¿cómo solucionar, cómo pensar en los tránsitos, ya no a nivel nación moderna, como la mexicana, la nacional mexicana, o cualquier otra nacionalidad latinoamericana, e ir más allá de eso, pensar otro tipo de nacionalidad, pero que está sumergida en el sistema mundo, y que teóricamente no puede pensar cosas, ¿no? Pero es difícil cambiarlo. ¿Cómo pasar de esos tránsitos teóricos a tránsitos más fácticos, ¿no? Reales? Sí. Se puede pensar muchas cosas. Por ejemplo, ahí es la cuestión, por ejemplo, del debate sobre el extractivismo, ¿no? Sobre el uso de la tierra, se le da, en función de qué criterio. Bueno, hay una crítica en Bolivia, en Ecuador, principalmente, ¿no? Bueno, son socialistas del siglo XXI, pero el usufructo de la tierra tiene los mismos criterios, ¿no? Y obviamente es mucho más compleja esta situación, pero ahí es lo que dices, ¿no? O sea, es necesario eso, no se sabe hasta que se hace, ¿no? Pero en la lectura que tienen estos gobiernos y los movimientos que los sustentan, o la correlación de fuerzas internas, es necesario hacerlo ante un sistema mundial que exige hacerlo, o en el caso del zapatismo, ¿es posible la autonomía a nivel nacional sin tener carreteras y lanzamisiles ante una posible intervención estadounidense? O sea, son cuestiones ahí ya que efectivamente lo vuelven sumamente complejo, ¿no? Y en la cuestión de la factibilidad, ahí yo lo único que dejo es que obviamente en cada caso es absolutamente complejo hasta cuando, digamos, lo material está consensado.
Y hasta lo formal está consensado. Y la cuestión de la factibilidad, ¿cómo le hacemos, ¿no? Y es ahí donde uno ya se topa verdaderamente con la realidad. Pero lo que he querido hacer, lo que vengo haciendo es que muchas veces cuando se hacen, por ejemplo, análisis políticos o incluso, ¿no? Con esta cuestión de la factibilidad, yo recuerdo la cosa del 132, yo estaba en la UAM y había gente bien intencionada, convencida. A la primera o a la segunda asamblea que dieron, se vacunaron, yo creo que para toda la vida, y dijeron, yo no vuelvo a participar en esto porque es un cochinero, Entonces, se parte del principio de que hay una homologación per se, nomás porque, negamos esta negatividad de este régimen, ¿no? Y a la hora de la práctica, ver la política real, pues dicen, ¿no? Y entonces pues, es un proceso complejísimo. Pero bueno, parten entonces de esta idea de la igualdad, pero la igualdad que no ha transitado por lo político. Y en el tránsito por lo político es donde esos iguales son actores políticos, por más que su condición política estuviese ahí, ¿no? Como parte de la comunidad política. Comentario más, compañeros. Bueno, se nos acabó el tiempo. Continuamos el próximo miércoles